Vamos a ver, hermano, la lección 7, sed llenos del Espíritu, por Charles Finney. Sed llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Siempre que se destaca la necesidad y la importancia de las influencias del Espíritu, no hay duda de que las personas corren el peligro de abusar de la doctrina y pervertirla para su propio perjuicio. Ejemplo, cuando le dices a los pecadores que sin el Espíritu Santo nunca se arrepentirán, es muy probable que perviertan la verdad y le entiendan que no pueden arrepentirse. Por lo tanto, no tienen la obligación de hacerlo hasta que sientan al Espíritu. Eso es lo que ellos van a interpretar. A menudo es difícil hacerles ver que el no pueden consiste en su falta de voluntad, no en su incapacidad. El no pueden es el que no quieren, no lo quieren hacer porque les va a costar algo. Ellos lo interpretan no puedo, realmente es no quieren. Entonces, ellos interpretan, bueno, si no viene el Espíritu y me ayuda, no lo voy a poder hacer. No, no es así. Ahí es una perversión de la doctrina. Del mismo modo, cuando le decimos a los cristianos que necesitan la ayuda del Espíritu en la oración, a menudo piensan que no tienen la obligación de orar con fe hasta que sientan las influencias del Espíritu. Van a hacer lo mismo. No es que el Espíritu no me está guiando a orar. Entonces, van igual a pervertir la doctrina para acomodarse ellos en lo que quieren hacer. Pasan por alto su obligación de ser llenos del Espíritu y esperan que el espíritu de oración venga sobre ellos sin pedirlo. Y así tientan a Dios. No es que si Dios me lo quiere dar, Dios me va a llenar del espíritu. No, claro que te lo quiere dar, pero tienes que pedirlo. Entonces, tientan a Dios haciendo lo que en su soberanía Dios lo haga sin que yo lo pida ni que yo lo quiera. Entonces, si vives sin el espíritu, no tienes excusa por no tenerlo y por no orar. La obligación de hacer lo que Dios nos pide no se apoya en la condición de que primero tengamos la influencia del Espíritu, sino que como seres humanos lo podemos hacer. En otras palabras, sabemos que musulmanes van y oran. Le orarán a sus ídolos, pero oran. Ves que la gente les oran, los católicos van y le oran a los ídolos mudos. Van y oran. Ok, ellos no tienen el espíritu. Sin embargo, ellos van y le piden a alguien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué prueba eso? Que como seres humanos podemos hacerlo. Igualmente nosotros. Aunque no venga la influencia del espíritu, lo podemos hacer. Ahora, no tenemos excusa si vive alguien en el espíritu porque él lo promete dar. Es nomás de pedírselo a él. Entonces no hay excusa por no tenerlo, por no ser llenos del Espíritu. Nosotros, como seres humanos, tenemos el poder de obedecer a Dios y estamos perfectamente obligados a obedecerle. Y la razón por la que no lo hacemos, es porque no queremos. Esa es la verdadera razón que hay detrás. No se quiere hacer lo que Dios quiere. No es porque no me ha dado su espíritu para que yo lo pueda obedecer. Las capacidades ahí están. Cuando no está el espíritu, lo único que refleja es el egoísmo del hombre por no querer obedecer a Dios. Eso es lo que hace cuando no está el espíritu. Se realza claramente que la razón principal es porque la persona no quiere obedecer a Dios. Las influencias del espíritu son completamente una cuestión de gracia. En otras palabras, cuando el Espíritu viene a ayudar a un pecador para que se arrepienta, es por gracia, solamente por gracia. Lo está ayudando, le está dando una ayuda extra a él para que lo pueda hacer, no porque sus capacidades
no lo puedan llevar a arrepentirse, sino porque por gracia Dios lo ayuda aún más de lo que él puede hacer para que se arrepienta. Y lo mismo pasa con la oración. Cuando Dios nos da el espíritu de oración, lo hace por gracia, no porque nosotros no podamos orar, sino simplemente nos ayuda, como vivimos antes, en nuestra debilidad. Si fueran indispensables para permitirnos realizar nuestro deber, su otorgamiento no sería un acto de gracia, sino un mero asunto de justicia común. En otras palabras, si, si Dios te dijera, tienes que volar de donde tú estás e ir a Florida volando, pues no lo puedes hacer. Y si te digas, y si no vuelas allá, yo te voy a castigar en el infierno. Pues sería muy severo eso, porque no nacimos para volar. Entonces, si nos da las alas para que volemos, no va a ser por gracia, va a ser por ser justo, porque tenía que darnos la manera para que nosotros podamos volar. De igual manera en la oración. Cuando Dios nos da de su espíritu a nosotros, es un acto de gracia, no porque no podamos orar, sino porque simplemente por amor a nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. No es un asunto de que por ser justos con nosotros. Los pecadores no están obligados a arrepentirse porque tienen la influencia del Espíritu o porque puedan obtenerla, sino están obligados porque son personas, porque lo pueden hacer. Son personas, seres humanos, y por lo tanto tienen los poderes que Dios les exige que ejerzan. Cuando dice la Biblia, Dios manda a todos los pecadores en todo lugar que se arrepientan, no le está pidiendo un imposible, lo pueden hacer, ellos pueden dejarlo, pero su egoísmo, el amor propio, lo que ellos quieren, es lo que hace que no se quieran arrepentir. Entonces, en el caso de los cristianos, no están obligados a orar con fe porque tienen el Espíritu, sino porque tienen evidencia, las pruebas de que es la voluntad de Dios orar por ello. Simplemente ver una promesa, por su llaga hemos sido sanados, con eso es suficiente. Esté el Espíritu, no esté el Espíritu. Simplemente porque ahí está la promesa, basado en ello, podemos orar. Ahora, cuando viene el Espíritu y nos ayuda aún más, pues es mejor. Pero eso ya es un acto de gracia. Pero con la evidencia, con la prueba de que es la voluntad de Dios, que sabemos que a Dios le agrada lo que yo estoy pidiendo, es suficiente para orar por ello. Cuando sus influencias del Espíritu engendran el deseo, ese deseo, eso que engendró, constituye la evidencia de que es la voluntad de Dios conceder el objeto del deseo. O sea, esto ocupa lo que sería la promesa, la profecía, la providencia, que es que Dios ya te puso el deseo por algo. Eso es como si fuera una promesa de Dios, de que es la voluntad de Dios, que te lo quiere dar y por lo tanto te va a conceder lo que tú estás pidiendo. No están obligados a orar con fe en absoluto, excepto cuando tienen evidencia como base de su fe. ¿Por qué es esto? Porque queremos orar conforme a la voluntad de Dios. A eso es lo que se refiere con evidencia. ¿La evidencia qué es? Son las promesas, son las profecías, son la providencia. Es cuando el Espíritu te pone algo en el corazón, un deseo de orar por algo. Eso es la evidencia. Con eso ya sabemos, es la voluntad de Dios. Dios quiere eso. Por lo tanto, lo que ore me lo va a conceder, porque es conforme a la voluntad de Dios. Deben tener evidencia de promesas, o principios, o profecía, o providencia. Cualquiera de estas cosas debe tener evidencias. Los mandamientos es una evidencia también, porque cuando Dios te manda algo,
¿Qué quiere decir? Que Dios quiere que hagamos algo. Por lo tanto, es su voluntad que lo hagamos. Cuando estás orando por eso, entonces Dios te va a conceder eso. Y donde tienen evidencia independiente de sus influencias, esto es, independiente de si sientes o no sientes al Espíritu, están obligados a ejercer fe, a creerlo, ya sea que tengan o no la influencia del Espíritu. Entonces, se los digo esto, hermanos, porque no, por aquellos que quieren pervertir la doctrina. Pervertir la doctrina en el sentido de que no siento al Espíritu y por lo tanto no oran. Entonces, esa es la diferencia. No necesitamos sentirlo. Simplemente si tenemos alguna evidencia por la palabra, ya sea, como dice, como promesas o principios o profecías o providencia, o que nos hace sentir el Espíritu, esa es la evidencia. Con eso estamos obligados a ejercer fe y apoyarnos en eso. Están obligados a ver la evidencia y creer. Ver la evidencia y creer en ella. Es lo único que necesitamos. El Espíritu se da no para capacitarlos para ver o creer, sino porque sin Él no mirarán, ni sentirán, ni actuarán como deberían. En otras palabras, no nos capacitaría a llevarnos a ese espíritu de oración como Jesús lo haría, como Cristo lo haría. Es lo que hace el Espíritu. El Espíritu en nosotros es Cristo en nosotros, es el Padre en nosotros. Y el mismo sentir que ellos tienen, nos lo transmite en nosotros. Acuérdense que el Espíritu mora en nosotros, habita en nosotros, estará en nosotros. Esa es la promesa del nuevo pacto. Quiero contrastarlo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre el profeta. Sobre ellos venía. Sobre Isaías venía el Espíritu. Sobre Jeremías venía el Espíritu. Sobre David venía el Espíritu. Sobre cada uno de ellos venía el Espíritu. Sobre ellos. En el Nuevo Testamento, con nosotros, el Espíritu está en nosotros, no sobre nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Está habitando en nosotros. Por eso Jesús dijo que dentro de nosotros brotarían ríos de agua viva, de dentro de nosotros. Esa es la gran diferencia del nuevo pacto con el antiguo pacto. El espíritu de nosotros a como lo tenían en el Antiguo Testamento. Vamos a ver hoy, hermanos, que los cristianos pueden ser llenos del Espíritu de Dios. Que es su deber ser llenos del Espíritu. Es un deber. No es si queremos, no es opcional. ¿Por qué no están llenos del Espíritu? Porque algunos no están llenos del Espíritu. La culpa de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios para guiar sus mentes en deber y oración. Las consecuencias que seguirán si están llenos del Espíritu. Va a haber consecuencias que van a ocurrir si estamos llenos del Espíritu. Y las consecuencias si no lo están. Vamos a ver ambos. Vamos a empezar con el primer